Nos reunieron en la sala de estar como si fuera la mañana de Navidad, pero en lugar de regalos. Mi madre repartió documentos de herencia por un valor de $31 millones. Mi hermano Quincy recibió la empresa. Mi hermana Bridget, la mansión frente al lago, incluso mi hermano menor, Dustin, obtuvo 3 autos de lujo. Entonces mi madre se volvió hacia mí, y las palabras que salieron de su boca destruyeron todo lo que había creído sobre mi vida durante 32 años. Mi nombre es Deulen, y necesito contar lo que ocurrió aquel día, porque cambió absolutamente todo. Las personas sentadas en esa habitación no eran extraños, eran los rostros que había visto cada mañana en el desayuno durante décadas. Mi madre, Patricia, con su característico collar de perlas y ese vestido azul marino que guardaba para las ocasiones importantes. Mi padre, Gordon, ajustándose las gafas como siempre hacía cuando estaba nervioso. Mi hermano mayor, Quincy, ya revisando los precios de las acciones en su teléfono. Incluso durante las reuniones familiares, mi hermana Bridget, perfectamente compuesta, con su esposo Thomas a su lado, y mi hermano menor, Dustin, que por una vez no estaba haciendo chistes. Habíamos sido convocados a esta reunión 3 semanas antes. Liberen sus agendas. Había dicho Patricia con ese tono que significaba que no era una sugerencia. 15 de marzo. A las 2 en punto, su padre y yo tenemos asuntos familiares importantes que discutir. Esa misma mañana había conducido desde Milwaukee, dejando mi clínica veterinaria en manos de mi competente equipo. Durante todo el trayecto pensé que se trataba de la salud de papá. Había tenido un pequeño episodio cardíaco 2 meses antes. Nada grave, pero suficiente para asustarnos a todos. Supuse que finalmente iban a jubilarse. Quizá entregar el negocio familiar de distribución farmacéutica a Quincy, que prácticamente lo había estado dirigiendo los últimos 5 años. La finca familiar se encontraba en 40 acres en Lake Forest, el tipo de vecindario de vieja riqueza donde las entradas tienen nombre y las casas pasan de generación en generación. Crecí corriendo por esos pasillos, deslizándome por la barandilla de caoba cuando Patricia no miraba, construyendo fuertes con mis hermanos en el enorme estudio donde ahora nos encontrábamos hijos. Comenzó mi madre todavía. Recuerdo cómo la luz de la tarde se reflejaba en su collar de perlas mientras se colocaba detrás de la silla de mi padre, con las manos apoyadas sobre el cuero, como si posara para un retrato. El reciente susto de salud de su padre nos ha hecho darnos cuenta de que es hora de asegurar el legado familiar. Hemos pasado bastante tiempo con nuestros abogados, asegurándonos de que todo esté debidamente arreglado. Caminó alrededor del escritorio con sorprendente agilidad para una mujer de 70 años, repartiendo carpetas de cuero una por una. El escudo de la familia Thornfield estaba grabado en oro en cada una. Quincy recibió la suya primero, por supuesto. Luego Bridget, después Dustin. Cuando llegó a mí, dudó apenas un segundo, y algo en sus ojos titiló. Pensé que era emoción por tener que dividir los bienes familiares. Me equivoqué. Vi cómo Quincy abría su carpeta primero. Sus ojos se abrieron de par en par y hasta silbó suavemente. Mamá, papá, esto es increíblemente generoso, dijo, mientras revisaba los documentos. ¿La empresa completa? ¿Están seguros? Bridget jadeó al abrir la suya. La casa de Lake Forest. Pero ustedes aman este lugar. Nos quedamos con el condominio en Florida, intervino Gordon, hablando por primera vez desde que nos habíamos sentado. A nuestra edad, los inviernos aquí son cada vez más duros. Dustin hojeaba las páginas con incredulidad. 3 autos, el Bentley, el Ferrari y el Mustang clásico, pero papá, dijo levantando la vista. Tú restauraste ese Mustang tú mismo. Es hora de pasar las cosas a la siguiente generación, respondió Gordon, pero no miraba a ninguno de nosotros. Sus ojos estaban fijos en un punto del muro. Detrás de mi cabeza, abrí mi carpeta. Dentro había una sola hoja de papel, un cheque de caja por $50,000 y una breve nota mecanografiada en el membrete familiar. Por tus años con nuestra familia. La habitación quedó en completo silencio. Podía oír el tic-tac del reloj del abuelo en el pasillo, el mismo que marcó cada hora de mi infancia. Leí la nota 3 veces. Convencido de que faltaba algo, revisé la carpeta buscando los otros documentos. La verdadera herencia, la explicación que hiciera que todo tuviera sentido. No entiendo, dije. Y mi voz sonó extraña, como si saliera de la boca de otra persona. ¿Hay otra carpeta? ¿Alguien cometió un error en la oficina del abogado? El rostro de Patricia se transformó en algo que jamás había visto.
en 32 años de llamarla mamá, de verla organizar galas benéficas y reuniones del club de jardinería, de observarla manejar cualquier situación social con elegancia. Nunca había visto esa expresión de era fría, clínica, como si estuviera entregando un diagnóstico a un paciente al que no volvería a ver, Rowland dijo. Y hasta la forma en que pronunció mi nombre era distinta, despojada del calor que siempre había tenido. Hay algo que deberíamos haberte dicho hace años. Algo que creímos que sería más amable ocultarte. Pero dadas las circunstancias, necesitas saber la verdad. Mis hermanos me miraban ahora. Quincy había dejado su carpeta. Bridget tenía la mano sobre el brazo de Thomas. Dustin parecía querer desaparecer en su silla. Fuiste adoptado cuando tenías 3 meses, continuó Patricia. Cada palabra medida, precisa. Tu madre biológica era una adolescente que no podía quedarse contigo. Te adoptamos a través de una agencia privada. Te dimos todo lo que nuestros hijos biológicos tenían. Las mejores escuelas, las mismas oportunidades, las mismas ventajas. Pero legalmente, el fideicomiso familiar Thornfield es muy específico, establece que solo los parientes de sangre pueden heredar los bienes de la familia. El reloj del abuelo sonó 3 veces, marcando la hora, y el momento exacto en que toda mi comprensión de quién era se hizo añicos. Pensé que tenía la familia perfecta. El sueño americano hecho realidad. Crecer en el hogar Thornfield significaba asistir a colegios privados donde todos conocían tu nombre, pertenecer a clubes de campo que abrían cualquier puerta y compartir cenas dominicales en una mesa de 12 asientos. Riendo sobre los negocios de Quincy o las galas de caridad de Bridget, yo era Rowland Thornfield, el hijo del medio que decidió convertirse en veterinario en lugar de unirse al imperio farmacéutico familiar. Y todos decían que era valiente por seguir mi propio camino. Mi clínica en el centro de Milwaukee era todo lo que había soñado después de 6 años. Había pasado de ser un consultorio de una sola habitación a un hospital veterinario completo. Acababa de contratar a mi 10º empleado. Atendíamos 40 pacientes al día, a veces más durante emergencias. El periódico local incluso publicó un reportaje titulado "El veterinario que nunca dice no", porque me había ganado la reputación de tratar animales sin importar la capacidad de pago de sus dueños. Mi administradora, Sandra, siempre negaba con la cabeza ante mi corazón blando, pero sonreía al decirlo. Usted es demasiado bueno para este mundo. Dr. Thornfield, me decía, mientras me quedaba tarde vigilando la recuperación de perros rescatados o venía los domingos a revisar pacientes postoperatorios. Sus padres lo educaron bien. Esas palabras resonarían en mi mente más tarde, cargadas de una ironía amarga que jamás habría imaginado entonces, pero en aquel momento. Llevaba el apellido Thornfield con orgullo silencioso, no el orgullo ostentoso de Quincy al cerrar tratos millonarios, sino la satisfacción serena de saber que ayudaba a criaturas que no podían ayudarse a sí mismas, mientras seguía siendo parte de algo más grande, algo establecido, algo permanente. Mi novia Melen entendía esto sobre mí. Ella enseñaba en un jardín de infancia en una escuela pública de un barrio difícil, eligiendo trabajar donde más la necesitaban en lugar de hacerlo en la prestigiosa academia privada que había intentado reclutarla. Nos habíamos conocido en una recaudación de fondos benéfica que mi madre había organizado 2 años antes. Melen había estado allí representando a su escuela, intentando conseguir fondos para nuevos equipos de juegos infantiles. Yo había estado allí porque Patricia esperaba que todos sus hijos asistieran, para presentar el Frente Unido de los Thornfield. Algo tan importante para ella. No eres como los demás, me dijo Melen en nuestra primera cita real, después de que escapáramos del sofocante evento para ir a comer hamburguesas en un restaurante sencillo de barrio. Tiene su elegancia, pero nada de su pretensión. Últimamente habíamos estado hablando sobre matrimonio, conversaciones reales sobre cómo se vería nuestro futuro. Ella quería hijos, al menos 3. Yo había crecido con hermanos y no podía imaginar criar a un hijo único. Incluso habíamos conducido por barrios viendo casas, imaginando dónde pondríamos un columpio. ¿Cuál habitación sería la del bebé? Sueños normales, sueños simples, sueños verdaderos. Pensé, cada viernes mantenía una tradición con mi padre, Gordon, almorzar en su club privado, siempre en la misma mesa, con vista al campo de golf, atendidos por el mismo camarero que le servía desde hacía 20 años. Gordon pedía su habitual salmón a la parrilla,
Yo pedía el sándwich del club y hablábamos de todo, excepto del negocio familiar, ¿sabes? Rowland me dijo apenas 2 semanas antes de aquella fatídica reunión familiar, mientras limpiaba sus gafas con ese gesto nervioso tan suyo. Siempre has sido diferente de tus hermanos, más compasivo, más genuino. Eso es lo que te hace especial. Sonreí pensando que se refería a mi elección de carrera, a mi decisión de sanar en lugar de perseguir márgenes de beneficio y cuotas de mercado. Alguien en esta familia tiene que tener alma, ¿verdad, papá? Él se rió, pero la risa no le llegó a los ojos. Ahora entiendo por qué mi madre, Patricia, dirigía la casa como si aún fuera la directora ejecutiva, que había sido antes de casarse con mi padre. Todo tenía su lugar, cada tradición tenía su propósito, cada miembro de la familia tenía su papel que desempeñar. Ella me llamaba todos los domingos exactamente a las 7 de la tarde. Ni un minuto antes ni después de Rowland. Cariño, me dijo durante esa última llamada antes de la reunión, no olvides el próximo sábado. Es importante. Tu padre y yo hemos estado planeando algo especial. Queremos que estén todos nuestros hijos, todos nuestros hijos. Esa frase me había parecido tan natural entonces, tan obvia. Por supuesto, yo era uno de sus hijos, tenía su terquedad. Todos lo decían. Tenía la naturaleza reflexiva de mi padre, recordaba aprender a andar en bicicleta en la larga entrada del terreno de la finca. Gordon corriendo a mi lado. Patricia animando desde las escaleras del frente, recordaba las mañanas de Navidad cuando todos bajábamos corriendo juntos. Quincy tratando de mantener su dignidad de hermano mayor, mientras Bridget, Dustin y yo rompíamos los regalos como animales salvajes. Recordaba sentirme seguro, sentirme amado, sentir que pertenecía a algo que duraría para siempre. Qué equivocado estaba sobre todo lo que realmente importaba. La reunión familiar especial estaba programada para el 15 de marzo, una fecha que ahora está grabada en mi memoria como una marca. Nos reunimos todos en el estudio revestido de caoba de la finca de mis padres, el mismo lugar donde Gordon me había enseñado a jugar ajedrez cuando tenía 7 años, donde me escondía detrás del sofá de cuero durante las tormentas, donde habíamos tomado todas las fotos familiares de Navidad durante 3 décadas. Quincy había volado desde Nueva York en su jet corporativo, luciendo cada centímetro del ejecutivo con su traje de $3,000. Bridget había conducido desde Chicago con su esposo Thomas, su perfección intacta a pesar de las 3 horas de viaje. Incluso Dustin había aparecido sobrio y a tiempo. Un pequeño milagro que Patricia notó con un gesto aprobatorio. Hijos, comenzó mi madre, de pie detrás de la silla de mi padre, con las manos perfectamente colocadas sobre el cuero. La reciente crisis de salud de su padre nos ha hecho darnos cuenta de que es momento de asegurar el legado familiar. Repartió las carpetas de cuero con precisión ensayada. Cuando abrí la mía y encontré solo ese cheque y una breve nota. La temperatura de la habitación pareció caer 20 grados. No entiendo, dije, apenas pudiendo hablar. ¿Hay otra carpeta? ¿Alguien cometió un error en la oficina del abogado? La transformación de Patricia fue instantánea y completa. La mujer que me había besado en la frente 10,000 veces, que me cuidó cuando tuve neumonía a los 12, que lloró en mi graduación de la escuela de veterinaria, simplemente desapareció. En su lugar estaba una extraña con el rostro de mi madre. Rowland dijo con calma helada. Hay algo que deberíamos haberte dicho hace años. Fuiste adoptado cuando tenías 3 meses. Tu madre biológica era una adolescente que no podía quedarse contigo. Te acogimos. Te dimos todo, pero legalmente no tienes derecho a la herencia de los Thornfield. Las palabras me golpearon como si fueran físicas. Adoptado. 3 meses. Sin derecho. Cada frase reescribía 32 años de mi vida en tiempo real. Gordon finalmente me miró, sus ojos azules acuosos apenas encontrando los míos antes de apartarse. Nos preocupamos por ti, hijo, pero el fideicomiso familiar establece específicamente solo parientes consanguíneos. Los abogados fueron muy claros cuando revisamos todo. ¿Y me lo dicen ahora? Mi voz empezó a romperse como la de un adolescente. Después de 32 años, ¿me lo dicen ahora? Quincy carraspeó, moviéndose incómodo en su silla. Mamá, papá, esto es una locura. Rowland es nuestro hermano. Siempre lo ha sido. No por sangre, respondió Patricia con frialdad, su tono cortando el aire como un cuchillo. Nunca fuiste realmente uno de nosotros. Rowland, te dimos una buena vida, la mejor educación, oportunidades con las que la mayoría solo puede soñar.
Ese cheque debería ayudarte a adaptarte a tu nueva realidad. Adapta RM y .com, o si estuviera cambiando de trabajo o mudándome de apartamento. No como si me hubieran arrancado la identidad entera. Bridget estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro perfectamente maquillado. Esto es cruel, susurró. Tan innecesariamente cruel. Thomas le pasó un brazo por los hombros, pero su expresión era cuidadosamente neutra. Y en ese momento lo supe. Él lo sabía, el yerno lo sabía. El hijo, no, ¿tú lo sabías? Pregunté, mirando uno por uno los rostros a mi alrededor. Todos lo sabían. El mentón de Patricia se alzó ligeramente, ese gesto que había visto 1000 veces cuando estaba a punto de decir una verdad desagradable en una reunión de directorio. Nos enteramos cuando Quincy cumplió 18. Los abogados insistieron en que debía saberlo, como el mayor y futuro heredero de la empresa. Se lo contamos a Bridget cuando se comprometió con Thomas, por razones legales relacionadas con su fondo fiduciario. Dustin lo supo cuando cumplió 21. Les hicimos prometer que no te lo dirían, añadió Gordon débilmente. Pensamos que sería más amable. Estabas feliz. ¿Por qué destruir eso? ¿Más amable? Me reí, un sonido roto y sin alegría. ¿Pensaron que mentirme toda mi vida era más amable? Dustin habló por fin, con voz ronca, esto está mal. Rowland me salvó la vida cuando me estaba ahogando en la piscina. Me enseñó a conducir. Cubrió por mí cuando choqué el Mercedes de papá. La sangre no hace familia, la ley no está de acuerdo, dijo Patricia con frialdad. Y $50,000 son más que generosos, considerando que no tenemos ninguna obligación legal de darte nada. Me quedé allí con las manos temblando, viendo cómo mi pasado entero se reescribía delante de mí. Cada vacación familiar en la que me preguntaba por qué me veía diferente en las fotos. Cada vez que Patricia presentaba a sus hijos y hacía una pausa microscópica antes de decir mi nombre, cada amigo de la familia que comentaba que debía parecerme a algún pariente lejano, ya que no me parecía a ninguno de mis hermanos. Váyanse, dije en voz baja. ¿Perdón? Patricia arqueó las cejas. Dije váyanse. Esta también era mi casa, o lo fue hasta hace 5 minutos. Merezco 5 minutos para procesar que toda mi vida ha sido una mentira. Así que, salgan, todos su STIDS. Ahora.SLIRON 1 a 1. Lentamente Quincy me dio una palmada en el hombro al pasar, Bridget sollozaba abiertamente, Dustin murmuraba maldiciones bajo el aliento, Gordon se detuvo en la puerta, te quisimos. Hijo, dijo en voz baja, eso nunca fue una mentira. No respondí. No podía, me quedé solo en ese estudio, rodeado de retratos de antepasados Thornfield que no eran mis antepasados, de historias de éxito que no eran mi legado, de un árbol genealógico del que acababan de podarme con precisión quirúrgica. Salí de esa casa sin decir adiós, pasando por el pasillo con los retratos familiares, junto a las marcas en el marco de la cocina donde Patricia había medido nuestras alturas cada cumpleaños, junto al piano donde había aprendido a tocar mal a Chopin. Mi coche conocía el camino a casa, a Milwaukee, lo cual fue bueno, porque no podía ver a través de las lágrimas que finalmente llegaron, violentas e imparables, en algún punto cerca de la línea del condado. Melen estaba corrigiendo trabajos cuando entré en nuestro apartamento. Me miró a la cara y dejó caer el bolígrafo rojo. Rowland, ¿qué pasó? ¿Tu papá? ¿Le pasó algo a Gordon? No son mis padres, dije, las palabras sonando extrañas en mi boca. Soy adoptado, lo supieron toda mi vida, mis hermanos lo supieron por años, todos lo sabían. Menos yo, ella me sostuvo, mientras sollozaba esa noche, el tipo de llanto que viene desde el alma, que te deja vacío y hueco cuando se termina. Sigues siendo tú, me susurró en el cabello, mientras yacíamos entrelazados en la cama, sigues siendo el hombre que salva animales, que hace voluntariado en el refugio cada sábado, que me hace reír cada mañana, ellos no te dieron eso, eso eres tú. ¿Pero quién soy? Le pregunté al techo a las 3 de la mañana, si no soy Rowland Thornfield. ¿Quién demonios soy? Eres el hombre que amo, dijo Melen con firmeza. Todo lo demás son solo detalles. A la mañana siguiente, la rabia reemplazó al dolor. Apareció de golpe, mientras preparaba café y miraba mi diploma de la Facultad de Veterinaria colgado en la pared. Rowland Thornfield, doctor en medicina veterinaria, hasta mi educación estaba marcada con su nombre, con su mentira. Si los Thornfield pudieron ocultarme algo tan grande durante 32 años, ¿qué más podían haber ocultado? ¿Quiénes eran mis verdaderos padres? ¿Por qué me habían dado en adopción? ¿Pensaban en mí todavía?
¿Seguirían vivos? ¿Tendría hermanos de verdad en algún lugar? Personas que compartieran mi ADN, mi mentón obstinado o mi rara habilidad para recordar números de teléfono. Necesito encontrarlos, le dije a Melen durante el desayuno. A mis padres biológicos. Necesito saber quién soy realmente. Ella me tomó la mano con ternura sobre la mesa. Entonces los encontraremos, dijo. Cueste lo que cueste. Encontré a Chester Pike por una fuente inesperada. La señora Kowalski, cuya gata diabética había tratado durante 2 años, mencionó que su hermano había estado desaparecido 30 años hasta que un investigador privado, Chester Pike, la localizó viviendo en Portland bajo otro nombre. La oficina de Chester estaba sobre un restaurante chino en el lado sur de Milwaukee, 2 pisos arriba. Por unas escaleras que crujían con cada paso, el hombre debía tener unos 70 años, fornido como un exjugador de fútbol americano. Con unos ojos afilados que parecían analizarlo todo de un vistazo. Las búsquedas de padres biológicos pueden ser duras, me advirtió. Con una voz grave pero sincera, a veces los registros están sellados y ni yo puedo romperlos. A veces la gente que encuentras no quiere ser encontrada y a veces la verdad duele más que no. Necesito saber, le dije, dejando su pago inicial sobre su escritorio lleno de papeles. Mis padres biológicos podrían ser cualquiera. Podrían ser nadie, podrían estar muertos. Pero son mi verdad, y tengo derecho a conocerla. Chester me observó un momento largo y luego guardó el dinero. 200 al día. Más gastos o voy a necesitar todo lo que tengas, aunque probablemente no sea mucho. Y acceso a cualquier documento familiar. No tengo nada. Me lo dijeron hace 3 días. Solo que mi madre biológica era una chica adolescente que no podía quedarse conmigo. Pero eso podría ser otra mentira. ¿Adoptado cuándo? Cuando tenía 3 meses, en diciembre del 92. Así que habría nacido en septiembre. Chester tomó notas en un cuaderno gastado. Adopción privada. Dijeron que usaron una agencia privada. Esas a veces son más fáciles. Agencias privadas significan abogados. Y los abogados dejan rastros en papel. Los Thornfield usaban un abogado local, John Blackstone. En Filadelfia, él manejaba todo su trabajo legal. En esa época, las cejas de Chester se alzaron. Blackstone sigue ejerciendo, aunque debe andar por los 80 ahí. Tenemos nuestro punto de partida mañana. Conduzco hasta allá. Voy contigo. No es como suelo trabajar, dijo. No, me importa cómo suelas trabajar, me robaron. 32 años de verdad, no pienso quedarme esperando. Chester me miró de nuevo con esos ojos analíticos. Y finalmente asintió despacio, de acuerdo. Pero sigues mi liderazgo. Y si te digo que esperes en el coche, esperas. Hay gente a la que no le gusta que escarben en su pasado, y pueden ponerse poco amigables. Le estreché la mano. Su agarre era firme, sólido, tranquilizador. Cuando bajé aquellas escaleras que crujían, con el olor del dim sum del restaurante subiendo, sentí algo que no había sentido desde aquel día en el estudio de los Thornfield. Propósito iba a descubrir quién era realmente, aunque la verdad destruyera lo poco que quedaba de mi mundo. El viaje a Filadelfia tomó 12 horas, con Chester insistiendo en detenerse en cada área de descanso para estirar su rodilla mala. La oficina de John Blackstone ocupaba la planta baja de una casa adosada que había visto mejores décadas, encajada entre una tintorería y una agencia de fianzas. La recepcionista, casi tan anciana como el propio abogado, parecía sorprendida de que alguien quisiera verlo. Ya no acepta nuevos clientes, nos dijo, mirando por encima de unas gafas remendadas con cinta. No somos clientes, respondió Chester, mostrando su licencia de investigador. Venimos por una adopción que manejó en 1992. Blackstone tendría al menos 80 años, delgado como el papel, con manchas de edad en las manos que temblaban ligeramente mientras revisaba las credenciales de Chester. Su oficina olía a libros viejos y a cigarros aún más viejos. Pese al cartel de prohibido fumar, la adopción Thornfield dijo tras escuchar nuestra explicación. Su voz era sorprendentemente fuerte para alguien tan frágil, la recuerdo. Adopción privada, muy discreta, muy rápida. Los padres adoptivos insistieron en la máxima confidencialidad. Necesitamos los nombres de los padres biológicos, dije. Inclinándome hacia adelante, Blackstone me miró con unos ojos nublados. Tú eres él. Bebé, tengo 32 años. Sigue siendo el bebé para mí. Yo manejé esa adopción personalmente. La madre biológica fue muy específica en sus condiciones. La familia adoptiva
Debía tener dinero, otros hijos y aceptar una adopción cerrada. Sin contacto jamás. Pero usted tiene los registros, le intervino. Chester sabe quién era ella. Blackstone permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que se había dormido con los ojos abiertos. Luego se levantó y caminó hasta un archivador antiguo que parecía de museo. Lo guardé todo, dijo, sacando una carpeta gruesa. Nunca talles nada. Nunca sabes cuándo el pasado volverá a tocar tu puerta. La colocó con cuidado sobre el escritorio y la abrió como si pudiera desintegrarse. Bebé varón. Nacido el 3 de septiembre de 1992 en el Hospital Jefferson. El nombre de la madre era Penelope. Solo Penelope en los documentos de entrega, pero investigué más. Penelope Benz. 19 años, padre, desconocido en el certificado de nacimiento, pero hubo pagos en efectivo. Pagos grandes. Alguien quería que esto se manejara con rapidez y silencio. ¿Pagos en efectivo?, preguntó Chester, ya en modo investigador. ¿Cuánto dinero? $50,000. En 1992, suficiente para cubrir todos los gastos y más. Los billetes eran consecutivos. Siempre me pareció raro. Como si hubieran salido directo de una cuenta bancaria, no de los ahorros de alguien. ¿Tiene una dirección de Penelope Benz?, pregunté. El corazón latiéndome con fuerza. Tengo la que tenía entonces. Vivió en Filadelfia 3 meses después del parto. Luego desapareció. La tarjeta de Navidad que le envié ese año volvió con la nota. Ya no vive aquí. Chester tomó fotos de cada documento con su teléfono. ¿Le importaría si hacemos copias? Llévense el expediente entero, dijo Blackstone, empujándolo hacia nosotros. Me retiro el mes que viene. Considérenlo. Cerrar el círculo. Salimos de la oficina de Blackstone con el expediente en las manos. El aire frío de Filadelfia golpeándonos el rostro. Dentro de esa carpeta amarillenta estaba la historia que me habían negado toda la vida. La abrí en el asiento del copiloto mientras Chester arrancaba el coche. En la portada, con letra mecanografiada y manchas de humedad, se leía: adopción, infante masculino, madre Penelope Benz. Dentro, los documentos contaban una historia silenciosa pero poderosa. Una joven de 19 años, un hospital privado, pagos en efectivo, y una nota escrita a mano por el propio Blackstone. La madre solicita anonimato absoluto. La adopción se realiza por recomendación del CINYE. MC, contacto directo prohibido. MC, dije en voz alta, mirando a Chester. ¿Quién demonios es MC? Él entrecerró los ojos. Podría ser cualquiera, pero en Filadelfia, en los 90, hay un solo MC que tenía el dinero y la influencia para hacer esto desaparecer. Sacó su teléfono y empezó a buscar entre bases de datos antiguas, directorios, registros de empresas. Pasaron unos minutos en silencio. Solo se escuchaba el motor del coche y el papel crujir entre mis manos. Entonces Chester murmuró: Mitchell Cray. Levanté la vista. ¿Quién es ese? No, ¿quién fue? ¿Quién es Mitchell Cray? Es uno de los hombres más ricos del país. Empresario, magnate inmobiliario, dueño de Cray Holdings. Su familia tiene propiedades desde Boston hasta Los Ángeles. Y en los 90, vivía justo aquí, en Filadelfia. Sentí un escalofrío. ¿Estás diciendo que mi padre podría ser ese Mitchell Cray? Chester no respondió enseguida. Abrió el expediente de nuevo y señaló una hoja con una letra pequeña y cuidada. Era una carta firmada simplemente con las iniciales MC. Penelope. Esto es lo mejor. Te prometo que el niño estará cuidado, tendrá todo lo que necesite. No puedo poner mi nombre, pero sabrás que hice lo correcto. No había duda, era él. Me quedé mirando aquellas líneas, mientras las palabras parecían hacerse fuego. Todo en mí se revolvía entre furia, incredulidad y una tristeza que no sabía cómo procesar. Un multimillonario. Mi padre biológico era un hombre que podía haber cambiado mi vida con una sola llamada, y en lugar de eso me había borrado. ¿Y ella?, pregunté en voz baja. ¿Qué pasó con Penelope? Chester suspiró. Eso es lo que averiguaremos ahora, pero si los pagos vinieron de Cray, lo más probable es que la sacaran de la ciudad después del parto. Podría haber recibido dinero para empezar de nuevo. La silenciaron. Me giré hacia la ventana, viendo pasar los edificios antiguos por primera vez. Todo lo que creía sobre mi origen se desmoronaba y en su lugar aparecía una historia sucia, fría y perfectamente planeada. Chester seguía hablando, pero mis pensamientos estaban lejos. En cómo el apellido Cray aparecía en cada revista financiera, en los titulares sobre filantropía, fundaciones, becas.
Y ahora sabía que, detrás de esa imagen perfecta, había una verdad que nadie había contado, un hijo ilegítimo, escondido bajo otro nombre. Cuando llegamos al motel, Chester imprimió un par de informes desde su computadora portátil. Uno era una genealogía de la familia Cray. El otro, un artículo de 1993, el magnate Mitchell Cray y su esposa Annabeth anuncian el nacimiento de su hijo. Alexander Cray tenía ya un heredero legítimo, dije. Amargamente, por eso me escondieron, Chester asintió. Sí estoy en lo cierto. La señora Cray nunca supo que tú existías. Este tipo de secretos se pagan caros. A veces más caros de lo que la gente imagina. Miré el expediente sobre la cama Penelope Vance Mitchell Cray, dos nombres que habían decidido mi destino antes de que yo pudiera decir mi primera palabra. Quiero verla, dije. ¿A quién? A Penelope. Si está viva, necesito saber por qué lo hizo. Chester cerró su portátil con un clic. Entonces mañana iremos a buscarla. Tengo una pista, una mujer llamada Penelope Vance Daniels. Actualmente viviendo en Baltimore, de edad, 51 años, coincide con la cronología. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía dos rostros, el de una mujer joven, asustada, y el de un hombre poderoso, frío y calculador, y en medio de ellos, un bebé. Yo. Amanecía gris. Con una lluvia fina cayendo sobre la carretera hacia Baltimore, el parabrisas del coche de Chester marcaba un ritmo constante, hipnótico. Yo apenas había dormido, repasando 1000 veces lo que iba a decirle si la encontraba. Que se le dice a una mujer que te trajo al mundo y luego desaparece. Cuando llegamos, el GPS nos guió hasta un vecindario tranquilo. Casas modestas con jardines cuidados. En la entrada de una de ellas había un cartel que decía Vance Daniels Family Counseling. Chester me miró desde el volante. ¿Estás listo? No respondí. Pero igual voy a hacerlo. Bajé del coche y caminé hasta la puerta. El timbre sonó más fuerte de lo que esperaba. Unos segundos después, una mujer de cabello grisáceo, mirada cansada pero amable, abrió. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz suave. Por un momento, no supe qué decir. Tenía sus ojos exactamente el mismo tono verde que veía cada mañana en el espejo. ¿Penelope Vance?, pregunté al fin. Ella asintió lentamente. Sí. Saqué el expediente de la carpeta, mis manos temblando. Creo que soy el hijo que diste en adopción hace 32 años. El color se le fue del rostro. Se apoyó en el marco de la puerta, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Durante unos segundos interminables, solo se escuchó la lluvia golpeando el porche. Dios mío, susurró finalmente. Rowland, me quedé congelado. Había dicho mi nombre, no el niño. No tu hijo, mi nombre, el que mis padres adoptivos eligieron. Pero que de alguna forma ella conocía. ¿Cómo sabes? Nunca te perdí del todo, dijo, con lágrimas en los ojos. No podía buscarte, pero sí podía mirar los registros médicos. Sabía que estabas vivo. Que estabas bien. Entramos en la sala. Olía a té de menta y a libros viejos. En las paredes había diplomas de psicología y fotografías familiares. Un hombre, una chica adolescente, un perro, una vida completamente distinta a la mía. ¿Por qué me diste?, pregunté sin rodeos. Ella cerró los ojos antes de responder. Porque me lo exigieron. Tenía 19 años. Trabajaba como secretaria en Craig Holdings. Tu padre Mitchell era mucho mayor. Prometió ayudarme, prometió que se encargaría de ti, pero cuando su esposa quedó embarazada, todo cambió. De repente yo era un problema. Me enviaron a una clínica privada y me hicieron firmar papeles que apenas podía leer. Me dijeron que sería mejor para ti. Y luego, me hicieron desaparecer. Me quedé en silencio. Todo encajaba, el poder, el dinero, el silencio. ¿Intentaste recuperarme?, pregunté, con un nudo en la garganta. Durante años, dijo, con la voz quebrada, pero me amenazaron. Mitchell me ofreció dinero para que me fuera lejos, me cambió el apellido, me consiguió trabajo en otro estado y me dijo algo que todavía me duele recordar: si lo amas, déjalo tener la vida que tú no puedes darle. Las lágrimas me ardían. Era la frase más cruel que había escuchado. Y, sin embargo, en ella había un retazo de verdad. ¿Por qué ahora?, dije. ¿Por qué nunca me buscaste después? Penelope tomó mi mano, temblando. Porque creí que te odiarías si te arrastraba mi dolor. Y porque cada vez que veía una noticia sobre el apellido Thornfield, sabía que estabas bien, que habías tenido todo lo que yo no pude darte. Tuve muchas cosas, respondí. Menos la verdad. Nos quedamos así, en silencio.
Por varios minutos, el tiempo no curaba nada. Pero al menos ahora tenía rostro, el rostro de una mujer que había sido víctima y cómplice de un sistema que protegía a los poderosos. Siesta esperó en el coche, respetando el momento. Cuando salí, el cielo comenzaba a despejarse, la lluvia había cesado, y el aire olía a tierra nueva. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Cheste. Miré el expediente cerrado entre mis manos. Voy a ver a Mitchell Cray, dije finalmente. Eso podría ser peligroso. Rowland lo sé, pero ya no busco dinero ni venganza. Solo quiero mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Cheste asintió despacio. Entonces prepárate. Los Cray no son gente que deje que sus secretos salgan a la luz. Mientras el coche se alejaba por la carretera, supe que nada volvería a ser igual. Pero por primera vez en mi vida, el peso del nombre Thornfield comenzaba a desvanecerse, y en su lugar nacía algo nuevo, la verdad.